¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde voy a explicar el funcionamiento de un duplicador de voltaje. No sin antes mencionar el funcionamiento del integrado 555, el cual va a estar configurado en su forma estable, ¿sí? Entonces, yo requiero que para que este duplicador de voltaje funcione, al menos este tenga una frecuencia bastante rápida, ¿sí?, en cuanto a los hercios, y tenga un tiempo de encendido y apagado, o de tiempo de alto y bajo, en el orden de los microsegundos, para que así me pueda dar la eficiencia a la carga en la cual quiero representar ese circuito. Vamos a iniciar mencionando las características del integrado 555 en su funcionamiento. Voy a conectar una fuente de 12 voltios, ¿sí? Vamos a medir. Ahí tengo 12 volts, y aquí tengo mi tierra, ¿sí? Aquí está. Esta parte del circuito de la positiva. Tengo aquí 12 voltios. A la salida de este circuito tengo aproximadamente lo mismo. Recordemos que hay caídas de tensión. Por ejemplo, aquí en este circuito estoy alimentando y hay una caída de tensión de 11.18 voltios, ¿sí? Entonces, recordemos que en el integrado 555 hay unas reglas básicas en cuanto a su funcionamiento alto y bajo, en el cual pues va a perder un poco de voltaje. Sin embargo, el funcionamiento que se trata de señalar es como el LED enciende y apaga, ¿sí? Entonces, aquí lo que queremos representar como tal, pues primero es esto, ¿verdad? Cuánto tiempo está en alto y cuánto tiempo está en bajo. Para esto estoy utilizando un capacitor de 10 microfaradios, ¿sí? Vamos a empezar a variar un poco este resistor variable de 100K. Ahí ya lo tengo en 0. La resistencia en A está de 1K y la resistencia en B está de 10K. Entonces ahí estoy trabajando con eso. Sin embargo, en el momento de que yo aumento toda esa resistencia en el resistor variable, obtengo 101 mil ohms, ¿vale? Que es lo mismo decir 101K. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si yo aquí cambio el capacitor? Para poder aumentar lo que viene siendo el tiempo de carga y descarga de lo que viene siendo ese capacitor, y con tan solo eso poder cambiar el tiempo. Entonces lo voy a hacer, ¿sí? Vamos a hacerlo. Voy a poner un capacitor de 0.01 microfaradios, ¿sí? Voy a desconectar. Ya conecté. Vuelvo a energizar. Y justamente pareciera que el LED ya no prende ni apaga. Sin embargo, no es eso, ¿sí? No es eso, sino que lo que está pasando aquí es que ya el tiempo se vuelve ya imperceptible ante nuestros ojos. Y entonces lo que pasa aquí es que el voltaje pues no alcanzamos a ver que pues está variando en tal frecuencia que ya es imperceptible, ¿sí? Aunque yo varíe un poco la resistencia, no puedo verlo porque ya esta es otra frecuencia más alta, y eso es a lo que iba, ¿sí? Ahí podemos observar que no es que funcione, no es que no esté funcionando, sino que al cambiar yo el valor de cierta capacitancia, pues entonces lo que obtengo es un cambio de frecuencia bastante grande.
un cambio de frecuencia bastante grande, y con esto yo puedo utilizarlo para mi duplicador de voltaje. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una carga en la cual pues, los capacitores se encuentran ya cargados porque previamente ya habíamos probado este circuito. Ahorita los vamos a descargar. ¿Vale? Ya descargando podemos obtener funcionamiento. Aquí pues son los 10 volts del circuito, ¿sí? Tengo 12, acá pues 10, o sea, eso quiere decir que esto ya se descargó, ¿verdad? Ambos capacitores están descargados. Ahorita vamos a explicar el funcionamiento del por qué el circuito carga tan rápido, ¿sí? Entonces ya lo que quería que vieran era esto, en el cual pues el funcionamiento ya es óptimo para poder aprovecharlo en una conmutación bastante elevada. Como comentaba, tiempo alto y tiempo bajo vamos a estar trabajando en el orden de los microsegundos. Por eso es que nosotros ya no lo podemos percibir ante nuestros ojos. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a retirar este LED. Y vamos a proceder a conectar entonces lo que viene siendo este tipo de configuración para poder lograr la carga de este circuito elevador. Esta salida del 555 va directamente a lo que viene siendo la base de dos transistores en configuración NPN y PNP, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí está ya funcionando. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ver. Volvemos a medir. Ahí ya empezamos a ver la carga. Justamente lo hizo tan rápido. Bueno, y sigue cargando. Ahí se puede ver que está elevándose el voltaje. Por lo mismo de la capacitancia. Y bueno, básicamente este es el funcionamiento. Ahí anteriormente había medido 10, solo que en el momento en el que yo conecté en la base de transistor, empezó a hacer la conmutación, ¿sí? En la conmutación pasa de que ese transistor carga directamente a través de este diodo, ¿sí? Este diodo pasa esa corriente, ¿sí? Y carga el capacitor. Este capacitor es de 1 microfaradio. Entonces, en el análisis encontramos que ese capacitor va a estar cargando al tiempo de 313 milisegundos, lo cual es demasiado rápido, ¿vale? Entonces, por eso se alcanzó a notar que ya cuando yo estaba midiendo aquí, pues ya me había ganado, precisamente por el tiempo tan acelerado en el cual lo tengo configurado, ¿sí? De igual forma, aquí pasa otro capacitor, otro diodo que compensa la carga de ambos. Y entonces la velocidad en la cual se va a estar cargando, pues depende de este pequeño capacitorcito, ¿vale? Entonces, vamos a anotar primero esta resistencia que tengo aquí. En la hoja de datos del fabricante nos dicen que el 555 en su salida, que es la 3, en este caso es esta, ¿sí? Nos da 200 miliamperios, de los cuales pues yo estoy delimitando con una resistencia de 100 ohms para poder enviarle carga a lo que viene siendo estas bases de estos transistores. Uno es en configuración NPN y el otro es en PNP, porque van a estar switchando, ¿verdad? Alternando, conmutando y conmutando
y por eso se va a lograr esa carga, ¿verdad? A través de este. Y vemos que ahí todavía sigue elevando un poco a poco, ¿verdad? Sí, aquí pues ya vimos la compensación, ya varió un poco más, dado que pues estamos utilizando también, esta es la salida del primer capacitor y en esta es ya otra, es la que tengo aquí conectada. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la comprobación de este circuito. Vamos a hacer algunos cálculos para lograr entender lo que viene siendo el tiempo. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente la teoría del diodo, ¿sí?, en polarización directa, que como tal el diodo ideal me propone que no debo de tener ninguna resistencia y ninguna caída de voltaje. Sin embargo, ya en la práctica, el diodo real como tal se comporta de una forma distinta. En la oposición al paso de la corriente tiene una resistencia demasiado elevada que evita que haya una conducción, ¿sí? Inclusive lo podemos comprobar con este pequeño diodo. Vamos a conectarlo y vamos a cambiar la escala a los ohmios para poder comprobar ese funcionamiento. Entonces, ahí tenemos la lectura del multímetro, ¿sí? 7.71 mega ohms. Entonces, este diodo pues no está en conducción como tal. Esto nada más lo utilice para medirlo. Ahora, estos que están de este lado, ¿sí?, me proponen un funcionamiento, el cual pues el diodo está en conducción porque tengo una fuente de alimentación aquí conectada. Bien, entonces vamos a medir. Aquí ya tenemos una conducción, en la cual este diodo se comporta con una resistencia tal que está variando, ¿sí?, dependiendo del paso de la corriente, en el cual ahí se comporta con 7 mega ohmios, estando ya conduciendo, ¿vale? Entonces, vamos a notar justamente ese comportamiento para poder identificar ese cálculo. Y justamente al final, bueno, ya se estabilizó y ahí podemos ver que la resistencia como tal que permite su conducción es en el orden de los 318.9, en este caso 319 kiloohmios, estando en conducción, ¿vale? Bueno, entonces, viendo esto, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Bien, vamos a analizar un poco cómo es que funciona esto. Y vimos que el diodo en conducción pues tiene un valor aproximado de 313 kiloohmios, ¿vale? Entonces vamos a calcular y decir que 313 por lo que viene siendo el capacitor. En este caso el capacitor pues es de 1 microfarad, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo 1 por 10 a la menos 6. Y eso nos da un valor aproximado de 0.313. En este caso estamos hablando de segundos. Entonces, si lo pasamos a otra unidad de tiempo, podemos ver ahí que estamos hablando de 313 milisegundos para poder realizar lo que viene siendo esa carga. Y por eso notamos que esa carga viene siendo demasiado rápida, ¿verdad? Entonces, después de esto, también vamos a analizar el comportamiento del 555, donde encontramos el tiempo. Queremos saber cuánto tiempo está en alto y cuánto tiempo está en bajo, ¿vale? Para eso vamos a ocupar la fórmula que nos da el fabricante, y nos dice que el tiempo en alto va a ser igual a 0.693, ¿sí?,
por resistencia A más 2 veces la resistencia B. Entonces, estamos hablando que tenemos 101,000 más 2 por la resistencia B, son 10,000, por la capacitancia. En este caso, mencionaba que este capacitor es de 0.01 microfaradios. Aquí estoy calculando el periodo. Entonces, tenemos que el tiempo van a ser 838,53 microsegundos. ¿Vale? Entonces, vamos también a analizar cuánto tiempo está en bajo o apagado. Entonces, el fabricante nos dice que esto va a ser igual a la constante 0.693 por la resistencia B por el capacitor. Eso nos da un total de este tiempo en segundos, pasado a otra unidad, nos dice que el tiempo serían 69.3 microsegundos. Ahora que ya sé cuánto tiempo está en alto y cuánto tiempo está ahí bajo, tendríamos nosotros que saber cuál sería la frecuencia. Entonces, en la frecuencia, el fabricante nos dice que su frecuencia va a ser igual a 1.44 entre resistencia A más 2 veces la resistencia B por el capacitor. Entonces, sacando conclusión de eso, tenemos en cuenta que vamos a trabajar y vamos primero a despejar la parte de abajo. Entonces, vemos resistencia A, 101,000 más 2 veces la resistencia B, 10,000 ohms, por 0.01 por 10 a la menos 6 farads. Y esto como tal nos da un valor de 0.00121, ¿sí? Entonces, tomando ese valor en cuenta, voy a decir que 1.44 entre 0.00121 me da una frecuencia de 1190.08 Hz. ¿Sí? Entonces, se fijan, es una frecuencia demasiado alta, es un tiempo demasiado rápido, para lo cual pues estamos logrando todo este funcionamiento de manera tal que estamos demostrando que por eso el LED es imperceptible ante nuestros ojos. Nosotros ya no podemos ver a este tiempo cómo es que permanece prendido y apagado. Aunque lo haga, ya nosotros no somos capaces de distinguirlo si lo vemos con nuestra propia vista, ¿sí? Ahora vamos a ver esto del tiempo. Tiene un porcentaje en cuanto al ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo va a ser como tal determinando el tiempo en el cual porcentualmente se encuentra el ciclo de tiempo de encendido arriba y el ciclo de tiempo de encendido abajo, ¿sí? Así como vimos que está en microsegundos, podemos también analizar cuál es el porcentaje en el cual se mantiene en alto y en el cual se mantiene en bajo. Y entonces podemos también decir que por esa razón no podemos como tal percibirlo, ya que nuestros ojos lo interpretan como una carga constante, aunque se esté apagando en determinada fracción del tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que en la hoja del fabricante nos dice que el ciclo de trabajo va a ser igual a lo que viene siendo la resistencia B entre la resistencia A
más 2 veces la resistencia B. Y esto viene a razón de lo que viene siendo, vamos a intentar hacerlo todo junto, 10.000 ohms entre resistencia A más 2 veces resistencia B y eso como tal nos da un valor de 0.082 por 100. Nos dice que son 8.26% en el cual se va a mantener apagado el LED, ¿vale? Ahora vamos a comprobar cuánto tiempo o porcentualmente cuál es la relación en la cual va a estar encendido el LED. ¿Sí? 8% de ese 100% va a estar como tal apagado, por eso es que no se puede ver. Entonces vamos a ver ahora que en tiempo porcentual el cual va a estar prendido, sacamos una conclusión y llegamos al acuerdo en cual va a valer el tiempo en el tiempo 1, que es el tiempo en alto, ¿sí? Ese tiempo en alto nos dio al principio 0.00076 923 segundos entre el periodo, ¿sí? El periodo como tal va a ser comprobado con la suma de tiempo 1 más el tiempo 2, en el cual nos dice que va a ser 0.0083853 segundos. Y esto me da un igual a 0.9173. Bueno, por 100 son 91.73. ¿Sí? Entonces vamos a sacar a conclusión que 91.73 más 8.26 del tiempo en bajo me da 99.99. Ese como tal conforma la comprobación de que estamos calculando correctamente el tiempo porcentual en alto y el tiempo porcentual en bajo. Entonces, volviendo a repetir el análisis, podemos ver que tenemos 91.73% del ciclo de trabajo en el cual el LED va a estar prendido y solo el 8.26% va a estar apagado. Entonces por eso no lo podemos ver. También con eso llegamos a esa conclusión y lo podemos comprobar, ¿sí? Bien, ahora que ya está estabilizado el circuito, vamos a proceder a ver que yo tengo aquí un voltaje de 5.52 volts, es el que voy a tomar en cuenta, menos el voltaje base emisor de lo que viene siendo el transistor, está llegando aquí, que es 0.7, entre lo que viene siendo la resistencia, en este caso son 100 ohms. Entonces yo como tal ahí voy a tener un paso de corriente de 0.0482 amperios, que esto como tal viene a ser razón de 48 miliamperios en lo que viene siendo la base de lo que viene siendo los transistores, ¿vale? Entonces pues aquí podemos ver cómo es que de esta forma podemos aprovechar. Ahora vamos a cálculos reales, ¿sí? Y vemos que entonces si tenemos como tal 48 miliamperios, ¿sí? 48 miliamperios, vamos a ver ahora la ganancia de lo que viene siendo esa corriente en base. Ahí yo tomando la hoja técnica del fabricante, me dice que
su corriente de colector va a ser de 100 miliamperios. Entonces esos 100 miliamperios vamos a ponerlos en unidades de amperes. Serían 0.1 entre lo que viene siendo la corriente de base, que en este caso son 0.048. Y eso me da como tal una beta de 2 aproximadamente. ¿Sí? Siendo así, yo voy a decir que esa beta de 2.0833 2.0833 la voy a multiplicar por lo que viene siendo la corriente, que en este caso son 0.048, y eso como tal me da mi 0.99, que si lo pongo en una escala me da como tal 99 por 10 a la menos 3. En este caso son 99 miliamperios. Y así comprobamos en la hoja de datos que el cálculo está correcto, de acuerdo a que estoy calculando ya la corriente del colector con base a la beta y lo que viene siendo la corriente en base. Entonces, hasta aquí tendríamos como tal el análisis de este circuito, y les estaría dejando en la descripción de este video la lista de componentes para que ustedes puedan realizarlo. Muchas gracias.